Bueno, bienvenidos al canal Confesiones Filosóficas. En ese canal, como varias veces les he dicho, pues exploro preguntas de filosofía, de teología, historia, ciencias matemáticas, literatura, cosas así. Y bueno, el video de hoy es un poquito diferente. Hace unos meses tuve la oportunidad de participar en el primer Congreso Internacional de Filosofía Analítica organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y básicamente presenté un escrito que hice con un amigo mío que se titula De grupos algebraicos a programas computacionales, evidencias inductivas para una ontología estructuralista. En este paper, pues, básicamente expuse sobre el tema del estructuralismo en la filosofía de las matemáticas. Entonces, este video básicamente es esa presentación que hice durante el congreso con este amigo. Y pues bueno, pues espero que lo disfruten y les guste. Si les interesa más el tema, pues podría hacer más videos sobre filosofía de las matemáticas. Y pues en la descripción estaré poniendo tanto el link al PDF de la presentación que hice para el Congreso y el escrito, el ensayo que también hice, por si gustan revisar lo que, lo que estuve trabajando con Andrés, mi amigo. Entonces, pues bueno, vamos para allá y muchas gracias. Eso mencionó nuestra presentación es de grupos algebraicos a programas computacionales, evidencias inductivas para una ontología estructuralista. Em, para comprender el problema, primero hay que comprender el concepto usado de estructuralismo. El estructuralismo sería una postura filosófica en la filosofía de las matemáticas que no sostiene la realidad de los números, figuras o vectores por sí mismos, sino la existencia de las estructuras de las cuales estos objetos forman parte. De esta manera, las estructuras consisten en lugares que mantienen relaciones estructurales entre ellos. Por ejemplo, el número 3 no será un objeto por sí mismo, sino un lugar en la estructura de los números naturales, es decir, el lugar que está entre el 2 y el 4. Históricamente, el estructuralismo surge como una respuesta al problema de la identificación de Ben-Nazarov sobre los números. Aquí presentaremos dos evidencias inductivas a su favor. Estas provienen en primera instancia de la teoría de grupos y de lo que llamaremos el fenómeno de la múltiple representación algorítmica o MRA. Em, Pasando al argumento inductivo, del cual argumentaremos, em, un argumento inductivo de tantos que podría haber sería el siguiente. Premisa uno. En múltiples ramas de las matemáticas se presentan diferentes sistemas que exhiben la misma estructura subyacente. Premisa 2. Cuando dos sistemas son isomorfos, sus diferencias representacionales carecen de una relevancia ontológica, y lo fundamental es entonces la estructura común. Premisa 3. Por lo tanto, eh, por inducción, es razonable considerar que en general lo que existe en las matemáticas son las estructuras y no los objetos particulares que las ejemplifican. En este trabajo defenderemos la premisa 2 mediante el análisis de la teoría de grupos y el fenómeno del MRA, como ejemplos paradigmáticos de esta situación. Em, Bueno, como mencionaba mi compañero, eh, pues justamente vamos a abordar esto desde la teoría de grupos, ¿no? Entonces, lo primero a ver es qué es un grupo. Entonces, un grupo básicamente es un conjunto de elementos que le llamamos G y una operación cualquiera que sea una operación binaria, que le vamos a llamar asterisco, que actúa justamente sobre cualesquiera de los elementos de G. Entonces, si nosotros tenemos G y la operación es un grupo cuando se cumplen las siguientes propiedades. La primera de ellas es que justamente haya una cerradura, eh, es decir, que para cualquiera de los elementos que tengamos en G, si las operamos entre sí, obtendremos también un elemento en G. También existe un elemento de identidad, es decir, un elemento en este conjunto que a la hora de operarlo tanto por derecha como por izquierda para cualquier elemento de G, obtendremos ese elemento X. También existe un inverso, justamente es un elemento dentro de G para todo elemento en G,
tal que a la hora de operarlo tanto por izquierda como por derecha, vamos a obtener, nos va a llevar a lo que es la identidad, ¿no? Y por último, la asociatividad que tenemos ahí presente. Entonces, justamente un ejemplo de un grupo, por ejemplo, sería los números enteros, que pues ahí tenemos cómo se pondrían, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etcétera. Y la operación estándar de la suma, ¿no? Entonces, podemos ver que esto es en realidad un grupo, ya que para cualquiera de dos elementos que nosotros tengamos en los números enteros, a la hora de sumarlos, obtendremos otro número entero. Luego, el elemento de identidad es el número cero, porque a la hora de hacer x más cero, eso es igual a cero más x, eso es igual a x. Y también tenemos el elemento inverso, que sería el negativo de cualquier elemento que tengamos en los números enteros, ya que a la hora de hacer x más el menos x o menos x más x, vamos a obtener cero y se cumple la asociatividad por propiedades de la suma estándar. Entonces, todo esto nos lleva a algo que es bastante interesante que se llama el isomorfismo. Un isomorfismo básicamente es cuando nosotros tenemos dos grupos, G y G', y tenemos una operación binaria definida para cada uno de estos dos conjuntos. Entonces, un isomorfismo no es otra cosa más que una aplicación o una función phi que nos lleva desde elementos de G a elementos en G', que cumple las siguientes dos propiedades. La primera de ellas es que si tenemos X y Y elementos en G, y si nosotros las operamos entre sí con a la operación asterisco y le aplicamos phi, esto va a ser igual a si primero le aplicamos phi a ambos elementos de manera individual y luego los operamos entre sí, pero con la operación que está definida para G'. Y a su vez, phi es biyectiva. Entonces, si existe al menos un isomorfismo entre un grupo y otro, decimos que esos dos grupos son isomorfos y se denota de esa manera. Entonces, lo importante aquí, o lo interesante que nos va a llevar al estructuralismo, es que la relación de isomorfismo es una relación de equivalencia. Entonces, esto va a ser bastante importante porque eso nos va a poder permitir posteriormente crear clases de equivalencias a partir del conjunto de todos los grupos. Un ejemplo clásico de dos conjuntos que son isomorfos entre sí, dos grupos, perdón, que son isomorfos entre sí, es entre r cuadrada y los números complejos, ya que podemos definir una función phi que va de r cuadrada a los números complejos y así sería la definición que se puede hacer para phi, ¿no? Y justamente se puede verificar que esta función cumple con las propiedades. También es importante para poder llegar a la conexión que estamos haciendo, entender qué es una permutación. Una permutación de un conjunto no es otra cosa más que un nuevo arreglo, es decir, poner los elementos de ese conjunto pero en un orden diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, nosotros podemos arreglarlos en un orden diferente que nos quede 4, 2, 5, 3, 1. Pero también es importante porque nosotros podemos definir una función de permutación. Entonces, si ya es un conjunto no vacío, entonces una permutación le vamos a llamar sigma, podemos definirla como una función que va del conjunto A, que también es biyectivo. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una función sigma de permutación, donde el 1 se mapea con el 4, el 2 se mapea con el 2, el 3 con el 5, el 4 con el 3 y el 5 con el 1. Y pues claro, se puede verificar de esa manera que es una función biyectiva. Ahora, si tenemos un conjunto A que es un conjunto no vacío, podemos definir S de A, que va a ser la familia de todas las permutaciones de A. Con esto, después podemos verificar que S de A es un grupo de permutaciones de A bajo la composición de funciones. Es decir, si tomamos el conjunto de todas las permutaciones que es S de A y lo utilizamos en la operación binaria como la composición de funciones, entonces nosotros vamos a tener un grupo. Por ejemplo, si definimos otra permutación, que le voy a llamar tau, de esta manera, la composición de funciones de sigma y después tau, se hace primero viendo el mapeo de tau, y como se puede ver, por ejemplo, en este caso, el 3 va al 3 y luego el 3 va al 1. Entonces, de esta manera podemos obtener otro elemento de la permutación. Y eso sería una manera de verificar la primera propiedad de los grupos, ¿no? Hay una cerradura. Ay, perdón, estaba silenciado. Em, otro punto importante sería el teorema de Cayley, el cual dice que para todo grupo G existe un grupo de permutaciones S tal que G es isomorfo a un subgrupo S. ¿Sí se me escucha? Ah, sí.
Lo que esto nos sugiere y permite hacer es construir clases de equivalencias estructurales para el conjunto de todos los grupos, tomando así al grupo de permutaciones, que es isomorfo con todos los elementos de la clase, como el representante canónico de la misma. Lo que comparten todos los grupos, independientemente de sus diferencias representacionales y del tipo de elementos isomorfos, es que tienen una misma estructura algebraica subyacente, no sus elementos particulares. Por ejemplo, los vectores en R2 y los números complejos. Esto es, por tanto, un caso análogo al propuesto en el problema de la identificación de Benacerraf, en el que se infiere que lo relevante no es la representación de los números naturales por medio de los conjuntos, sino la estructura que subyace a estos. Este análisis de los grupos refuerza la misma idea e intuición. La estructura algebraica, capturada por el isomorfismo, es lo que realmente importa en el ámbito matemático. Así, el estructuralista tiene razones suficientes para únicamente comprometerse ontológicamente con la estructura relacional, compartida por el isomorfismo de cada clase de equivalencia estructural, en lugar de con los elementos de cada grupo. Consecuentemente, lo que existe serían las estructuras abstractas definidas por las relaciones internas. Los objetos individuales dentro de los grupos tienen un valor meramente posicional, puesto que sus propiedades están dadas en virtud del lugar que tiene la estructura y no de su propia naturaleza. Mm, em, eh, Esto nos lleva a lo siguiente. En el debate sobre la teoría de la verdad se busca determinar quiénes son los portadores de verdad, es decir, los objetos que pueden ser verdaderos o falsos. Una de las propuestas más influyentes son las proposiciones. Estas serían definidas como los significados de las oraciones declarativas, que además son los objetos de la creencia y el conocimiento, y quizás también de actitudes mentales como el deseo. Por último, se argumenta que estas no son representacionales y no perdón. Además, se argumenta que estas son representacionales y no lingüísticas. Una razón para pensar esto último es que las proposiciones parecen representar el mundo siendo de cierta forma. Em, Perdón, Como, es que como mencionaba mi compañero, justamente en el debate acerca de las teorías de la verdad, nosotros estamos viendo las proposiciones como una propuesta de aquel ente que es justamente el portador del contenido, del significado y también del valor de verdad, ¿no? Entonces, tanto se postula que las proposiciones son entes que son representacionales como que también son de carácter no lingüístico, es decir, que no depende del lenguaje en particular en el cual se esté diciendo, ¿no? Supongamos para esto que alguien negara la existencia de las proposiciones y en su lugar sostuviera que las oraciones pueden hacer todo el trabajo por completo. Es decir, que son los contenidos del lenguaje y del pensamiento y son los portadores del valor de verdad. Pero aquí tenemos un problema, ya que supongamos que si tenemos dos oraciones en diferentes lenguajes naturales, pueden expresar el mismo significado. Por ejemplo, en inglés podríamos decir snow is white y en español podríamos poner la nieve es blanca. Pero si esto es así, entonces las oraciones no pueden funcionar como los significados en sí mismos, ya que están restringidas a un lenguaje mientras el significado parece no estarlo, justamente con lo que acabamos de ver, de que estas dos oraciones en diferentes lenguajes están realmente expresando el mismo contenido y tienen el mismo significado. Más aún, es claro que las dos oraciones son distintas, pero realmente parece ser que están diciendo lo mismo, ¿no? Que expresan lo mismo. Entonces, eso parece ser contraintuitivo si nosotros suponemos que las oraciones son el portador del verdad y el contenido del significado, ¿no? Entonces, otra manera de pensarlo es dos personas cuyo primer lenguaje sea diferente pueden tener pensamientos con exactamente el mismo contenido, incluso si lo piensan de manera distinta, ¿no? En un lenguaje diferente. Entonces, esto sugiere que el contenido es independiente del lenguaje en el que se exprese. Como se puede ver en el diagrama, tendríamos las dos oraciones y ambas oraciones estarían expresando la misma proposición, el mismo significado, y esta proposición a su vez está representando el mundo y el estado de cosas. Entonces, tomando lo anterior como paradigma o un estilo de analogía, supongamos ahora que tenemos dos programas computacionales escritos en diferentes lenguajes, por ejemplo en Python y en C++, pero que están realizando la misma tarea. En el ejemplo en particular que ponemos ahí es una función, define una función que toma un argumento, un número, lo multiplica por 2 y se le suma 1 y al final se está aplicando esta función al número 4. Entonces, como se puede ver, son dos programas distintos, pero están ejerciendo la misma tarea. Entonces, aquí es donde podemos hacer la analogía con lo que estábamos discutiendo acerca de las teorías de verdad y las proposiciones. Así como diferentes oraciones pueden expresar la misma proposición, diferentes instancias de código pueden expresar el mismo algoritmo.
Entonces, si uno sostuviera que el script en un lenguaje en particular es el portador del significado o del algoritmo como tal, entonces nos enfrentamos con los mismos problemas para las oraciones como el portador fundamental del significado. Veamos que justamente los dos códigos previamente estipulados tienen el mismo significado, es decir, realizan la misma operación. Y de la misma manera, diferentes programadores pueden conseguir la misma solución a un problema, aunque lo expresen en distintos lenguajes de programación. Entonces, la misma situación que en el caso de la discusión de las proposiciones, los algoritmos per se no pueden identificarse con ninguna de sus representaciones en particular. Entonces, eso nos lleva a tener una propuesta diferente. ¿Cómo vamos a resolverlo? Pues bueno, proponemos que se defina una relación de equivalencia entre todas las instancias particulares de código con una respectiva estructura algorítmica. Por ejemplo, los dos scripts anteriores pertenecían a la misma clase de equivalencia y de esta manera podemos capturar tal vez las estructuras subyacentes a los algoritmos, bueno, a los distintos scripts, ¿no? Pero la pregunta ahora es cómo vamos a capturarlos. Para lo anterior es necesario recurrir a lo que se conoce como el cálculo lambda. El cálculo lambda es un sistema formal en las ciencias de la computación, el cual reduce los algoritmos a funciones matemáticas bajo una sintaxis reducida constituida por los siguientes elementos. Uno, las variables infinitas innumerables, es decir, x, y, z, x1, y1, así hasta el infinito según la necesidad. En segunda instancia, por los símbolos de operación, que serían el de la abstracción, representada por lambda, y el de la separación, representada por un punto. Tercero, los signos de agrupación, que serían los paréntesis, de forma que se puede separar lambda de x y m. Lambda de x m con otras funciones. Por ejemplo, si tuviéramos que poner la función representada aquí, tendríamos que, para que sea una fórmula bien formada, poner los paréntesis. Por último, la aplicación, pudiendo representarse con cualquier letras, en este caso mn, donde m es un número que representa una función una función, pudiendo ser una abstracción, aplicación o una variable, y n es un término que representa un argumento, que también puede ser un valor o una aplicación, es decir, se pueden contener a sí mismas. Eh, Dado a que en Lambda no existen números para el cálculo, para poder usarlos se tienen que codificar en lo que se conocen como los números de Church, los cuales están definidos de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos ver el 0 y su respectiva denominación de lambda, el uno, el 2 y así. Podemos ver que, dada su estructura, se pueden ir creciendo hasta el infinito. Asimismo, para operar estos elementos, primero definimos la función del sucesor, es decir, Sn, que sería igual a n más uno, representado en lambda de la forma que está aquí abajo. Eh, También para poder operar se ocupa definir la adición y la multiplicación en los primeros códigos de arriba representados en lambda y en los segundos en código. Podemos ver que lo único que se sustituye es el orden y los elementos, pero estructuralmente son las mismas operaciones. Em, Esto nos lleva a lo siguiente. Los objetos computacionales existentes no son representaciones particulares en un lenguaje con su propia sintaxis, sino las estructuras algorítmicas que estos comparten. Estas estructuras son propiamente representadas por medio del cálculo lambda. Lo que realmente existe no es el código Python o C++, sino la estructura algorítmica abstracta que este código realiza. Y aquí está una representación visual de cómo, por ejemplo, arriba está un programa uno en Python y un programa 2 en Python que expresan lo mismo, se, se, se traducen o se transforman a código lambda, y esto representa al final la estructura computacional abstracta de estos dos programas. Por último, las conclusiones serían las siguientes. Los dos casos analizados en ese trabajo, es decir, la teoría de grupos y el MRA, constituyen evidencia inductiva respecto a que los sistemas matemáticos y computacionales distintos comparten una estructura subyacente. Em, Y a su vez, pues bueno, es legítimo preguntarnos, pues, qué versión del estructuralismo es más compatible con lo presentado aquí, ya que, pues, justamente no exploramos esta pregunta. Otra cosa que sería interesante investigar en futuros trabajos es si podemos reformular este fenómeno de la múltiple representación algorítmica, pero en términos de la equivalencia que hay entre el cálculo lambda y las máquinas de Turing, y así desarrollar qué implicaciones hay de esta última equivalencia para el estructuralismo, ¿no? por último, es importante reconocer las limitaciones de lo presentado. Otros futuros trabajos podrían desarrollar y buscar contraejemplos de la noción de estructura en las matemáticas a fin de contrastarlas con lo que he discutido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.